Muy buenas noches, estimados colegas de los colegios Santa Rita de Casa, eh, Gerardo Salomón Mejía Sacos, José Buenaventura Sepúlveda, Centro de Mujeres y José Carlos Mariatti. En la sesión número 6 vamos a tocar la matriz FODA, ¿no? Más conocida en el ámbito como por las abreviaturas de fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. La matriz FODA es un instrumento para realizar el análisis organizacional en relación con los factores que determinan el éxito para el cumplimiento de nuestras metas, para definir esas estrategias y conocer el entorno. También es importante recalcar que la matriz FODA, además del análisis organizacional, que es el tema de este curso, también lo podemos aplicar para personas, podemos aplicarlo a una comunidad, o sea, no es exclusividad de un uso solo para las empresas o para analizar organizaciones, ¿ya? Bueno, el concepto de organización es general, ¿no? Puede ser una empresa privada, una institución pública, puede ser un colegio, puede ser nosotros mismos, ¿no? Identificar a través de esta matriz cuáles son nuestros puntos fuertes, o más conocido como nuestras fortalezas, o las fortalezas de la organización que estamos analizando. De ahí viene F, ¿no? Luego también conocer cuáles son las oportunidades que vamos a encontrar en el entorno. De igual manera, cuáles son nuestras debilidades, ¿no? Propias de nuestra organización, y cuáles son las amenazas que nos provee el entorno. De ahí viene el término de FODA. Pero también otra forma de ver esta matriz o de leer es que todo lo que tiene que ver con fortalezas y debilidades son de origen interno, o sea, al interior de la organización, ¿cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? Al interior de una persona, ¿cuál es tu fortaleza? ¿Cuál es tu debilidad? Mientras que en el otro lado encontramos los que son de origen externo, que vienen a ser las famosas oportunidades que nos da el entorno y amenazas que también podemos recibir del entorno. Entonces, allí están las dos grandes fuerzas de origen interno, fortalezas y debilidades, y de origen externo, oportunidades y amenazas. También podemos decir, otra lectura es que tenemos nuestros puntos fuertes, que vienen marcados por nuestras fortalezas, y las oportunidades que sepamos aprovechar del entorno nos pueden ayudar a crecer. Pero los puntos débiles, que son las debilidades que tenemos y las amenazas que nos condiciona el entorno, pueden ser los limitantes de que podamos crecer, de que podamos avanzar, o de que pueden ser incluso el fracaso de una organización. Por ejemplo, una amenaza en la que hemos estado todos involucrados fue justo a partir de marzo del 2020, ¿no? Cuando apareció el COVID-19. Esta amenaza nos dijo que, por ejemplo, cada uno de nosotros que nos dedicábamos a enseñar, no íbamos a poder hacerlo de la misma forma que lo veníamos haciendo, con el añadido de que muchos estudiantes desde su casa no tenían ni siquiera los medios para poder llevar la educación a un nivel virtual. Fue una amenaza y que fue en los últimos 3 años, por lo menos, hasta el año pasado,
Eso ha influido, pues, en que los aprendizajes de nuestros estudiantes no hayan sido los esperados. De repente, porque tampoco tuvieron la oportunidad de poderlo hacer mejor en la educación virtual, toda vez que había unas limitantes en las casas. Pero como eso llegó casi de un día para otro, porque nos enteramos un domingo y un martes ya no podíamos ir de manera presencial, entonces nos condicionó a todos, ¿no? Algunos se adaptaron, yo les conté que aquí en Valle Grande nosotros paramos solo 3 horas y retomamos nuestras actividades de manera virtual. Tuvimos esa suerte. Entonces, esto es lo que nos permite una matriz FODO, analizar. Yo no voy a esperar a que se dé una pandemia para decir, voy a actuar de tal manera si hay una pandemia. No, yo tengo que anticipar. Por eso que la matriz FODA, cuando se hace este análisis, por ejemplo, uno toma en cuenta no solo el presente, sino también el futuro. Porque las amenazas no son solo el presente, son el futuro. Un ejemplo de lo que ya está pasando ahora mismo en la educación, y ya muchas personas están escribiendo, es lo que les comenté en la sesión anterior, ¿no? La Generative AI, o la inteligencia artificial generativa, que está permitiendo, ¿no?, que productos, software, que lo podemos acceder desde Internet, puedan ser incluso trabajos que hoy en día nosotros imaginamos que le podía tomar mucho tiempo a una persona. Ejemplo, hay una web que se llama DALL-E 2 y es una página web de inteligencia artificial generativa que sabe lo que hace. Que tú le das instrucciones y te crea una imagen. Yo le puedo dar una instrucción, incluso le puedo dar una foto mía y decirle, quiero que Luis Manso conduzca un auto rojo Ferrari a velocidad. Y con esos datos y foto mía, la inteligencia artificial generativa que hay en esta página me escribe una imagen donde estoy yo conduciendo un auto Ferrari rojo y se ve que está a velocidad. Para que tengan una idea a dónde estamos llegando. Entonces, eso algunos dirán, ¿es una amenaza? ¿Es una oportunidad? Lo que le decía también con ChatGPT, y hoy en día ya estudiantes pueden empezar a buscar y hacer que en ChatGPT le pueda ayudar a hacer sus tareas. Entonces ustedes dirán, pero si yo le mando a hacer un escrito y él le da las instrucciones a ChatGPT y le saca un texto de una página sobre una historia, entonces, ¿cómo sé si lo hizo el alumno o lo hizo ChatGPT? Porque ChatGPT lo puede hacer. Les aseguro que lo hace y lo hace bastante bien, ¿no? Porque el alumno lo único que tenía que instruirle a ChatGPT, mira, quiero una biografía de Miguel Grau, ¿no? Para un alumno de cuarto de primaria. Por decirle, le puedo dar esos datos y ChatGPT te saca una monografía. O una biografía, perdón. ¿No? Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Una amenaza o una oportunidad? ¿No? Entonces, lo mismo nosotros, ¿no? Estamos viendo, vamos a tener hacer muchos cambios en la forma que venimos llevando la enseñanza. Vamos a tener que hacer cambios para que eso que ahorita se pueda considerar una amenaza, lo volvamos una oportunidad, ¿no? Yo lo estoy viendo como una oportunidad para que darle aprendizaje asistido a los estudiantes, pero tengo que cambiar la forma como los evalúo. Ya no los puedo evaluar como antes. Tengo que ver otra forma de evaluación. Porque si lo hago como antes,
no voy a saber si es el alumno o la inteligencia artificial que me está haciendo la tarea, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que saber identificar. Otros dicen, cuando hacen el análisis FODA, dicen, mira, una de las maneras es que tus debilidades, una vez identificadas, las tienes que volver fortalezas. Y tienes que trabajar en ello. Para ello te vas a plantear estrategias de cómo volver tus debilidades en fortalezas. Lo mismo. Como la amenaza que puede ser ChatGPT, yo tengo que plantearse mis nuevas estrategias para que eso se vuelva una oportunidad de aprendizaje en mi estudiante. Pero yo tengo que cambiar la forma de cómo evaluar. Esas reflexiones que nosotros ahorita estamos haciéndolo como ejemplo, es lo que la matriz FODA te promueve. Una vez identificado tus fortalezas, tus debilidades, son de nivel interno, e identificado las oportunidades y las amenazas que te condiciona el entorno, tú puedas, a partir de allí, empezar a trabajar estos componentes, ¿no? Fortaleza y debilidad interno, externo, oportunidades, amenazas. ¿Con qué fin? Conocer el estado situacional de una realidad, de una organización, de un colegio, de una persona. Visualizar el panorama de cualquier ámbito de una persona, empresa, institución. O sea, el panorama, no solo al interior, sino al exterior, el entorno. Determinar las estrategias, aquí viene la parte clave. Determinar las estrategias para atacar las debilidades utilizando nuestras fortalezas o haciendo que las debilidades sean nuestras fortalezas en el futuro. Y convertir o mermar o reducir las amenazas o convertirlas en oportunidades. ¿Por qué digo que no siempre vamos a convertirlas todos en amenazas? Todas las amenazas en oportunidades, porque hay cosas que yo no voy a poder, o sea, no está bajo mi control. Por ejemplo, lo del COVID-19. Era una amenaza que nosotros no controlábamos y todos teníamos que esperar en casa hasta que salga una vacuna, ¿no? Entonces, lo único que tú podías hacer es atenuar el impacto. ¿Cómo? Aislándote, protegiéndose cuando sales a la calle, usando mascarilla, pero no la íbamos a poder cambiar hasta que no tuviéramos una vacuna, ¿no? Entonces, estas amenazas, nosotros, por decirlo así, las volvimos oportunidades, en algunos casos con no tanto éxito, otros con un poco más de éxito, gracias a la educación virtual, ¿no? Pero nos tuvimos que adaptar. Y a diferencia de un análisis FODA, ahí lo tuvimos que hacer, como se dice, sobre la marcha. No tuvimos oportunidad, ¿no? El análisis FODA al menos te da la oportunidad de poder plantearte escenarios, poder imaginar forma de sacar adelante mejor dicho, con tus fortalezas, lograr que tus debilidades también se vuelvan fortalezas, o las amenazas que tú encuentras en el entorno las sepas atenuar o las puedas convertir en algún momento oportunidades. Lo que yo le estoy diciendo con ChatGPT, ¿no? Es una amenaza porque el alumno puede estar haciendo cosas que no, mejor dicho, ayudándose de ChatGPT para que le haga sus tareas y él no aprende nada. De ese lado es una amenaza. Es una oportunidad si yo cambio la forma de evaluar. Ya no lo puedo evaluar de esa forma al alumno. Tengo que de repente decirle, oye, quiero que hagas esto de construir, por ejemplo, un pequeño código, pero te voy a dar esta instrucción de ChatGPT para que te puedas ayudar con él, le vas preguntando y él te va ayudando y te va dando la manera de cómo construir un código de un programa, por ejemplo. Aquí ya tenemos egresados que están usando ChatGPT para aprender nuevos lenguajes de programación que de repente le piden en la empresa y les ayuda a aprender más rápido. Eso es volver la amenaza en una oportunidad. El último punto es estimar el efecto que tiene la estrategia para lograr el equilibrio, ¿no? El equilibrio o ajuste entre capacidad interna de la organización y su situación externa. Porque también debemos saber
que a veces tenemos que prepararnos para reducir el impacto de una amenaza, porque no lo vamos a poder evitar, ¿no? Por ejemplo, un terremoto. Nosotros no lo podemos evitar. Lo que podemos estar es preparados para reducir su impacto, ¿no? Esto que hacemos con defensa civil, cada cierto tiempo, nos dicen simulacro, porque nos preparamos para cuando se presente un evento de esta magnitud, un terremoto. Entonces, esas cositas son lo que nosotros tenemos que plantearlo como estrategia. ¿Cómo logro, con mis capacidades internas, un atenuamiento o lograr un equilibrio ante la adversidad que me pueda dar las situaciones externas, o aprovechar las oportunidades que también puedo encontrar en nuestro entorno? ¿Ya? Eso es un poco lo que nos permite el análisis FODA, ¿no? Fortaleza, debilidades, oportunidades y amenazas que ustedes pueden encontrar con los estudiantes. Yo, por ejemplo, cuando hago este trabajo, aquí en Valle Grande, primero lo hacemos a nivel de la persona, ¿no? Les hacemos que ellos mismos identifiquen sus fortalezas, sus debilidades, sus oportunidades, su amenaza. Y luego de que ellos hacen ese ejercicio, nosotros lo trasladamos a este mismo análisis a nivel de nuestra institución educativa, en este caso Valle Grande. Lo mismo ustedes pueden hacer a nivel de sus colegios, o quizás a nivel del aula, ¿no? Para ello, utilizamos una herramienta muy conocida en Mural, y en Mural ustedes van a tener acá ya armado la matriz FODA para que los alumnos puedan empezar a utilizarla. Claro que, como le dije también, esto está en inglés, pero nosotros les ayudamos a aclarar, ¿no? Que strength es fortaleza, weakness es debilidades, opportunities, oportunidades, y threat es amenaza. Bueno, aparte que ellos también, como van llevando el inglés, es una manera también de forzarles a que lo hagan. Luego, de que ellos construyen o identifican cada uno de estos componentes, vienen las estrategias. Y como dice acá, la planificación de estrategias implica hacernos estas 4 preguntas. How do you use your strength to take advantage of opportunity? Dice, en este cuadrante tú debes establecer las estrategias que te van a ayudar a aprovechar las oportunidades con tus fortalezas. O cómo usas tus fortalezas para tomar ventaja o aprovechar lo mejor posible las oportunidades. Por ejemplo, aquí en Valle Grande, la fortaleza que teníamos era que ya manejábamos Classroom, ya manejábamos Zoom antes de la pandemia. Cuando saltamos por razones de la pandemia en la modalidad virtual, solo paramos 3 horas, porque ya teníamos fortaleza y aprovechamos la oportunidad que nos daban de llevarlo de manera virtual. Incluso el ministerio lo autorizó, ¿no? El segundo nivel de estrategia es how do you overcome weaknesses, cómo tú te sobrepones a tus debilidades, ¿no? Tomando ventaja de tus oportunidades. O sea, las oportunidades también nos pueden ayudar a sobreponernos o reducir nuestras debilidades. Por ejemplo, una debilidad que nosotros teníamos era que todas las actividades que nos traían nuestros estudiantes en papeles, o sea, los famosos planes de investigación, ¿no? Para poderles corregir, a veces los estudiantes te ponían muchos peros, ¿no? Que no había tenido, no le habían dicho el plazo, se le había olvidado. En cambio, cuando pasamos a usar la plataforma de Classroom y le colocábamos la actividad, ahí el mismo Classroom te decía, mira, acá tiene el alumno la indicación del plazo que le queda para hacer esa actividad. Entonces ahí, y además, tiene para recordar. Entonces con eso los alumnos ya no podían excusarse, ¿no? Los dos últimos, how you can strengthen, reduce la probability of threat, ¿no? Cómo tu fortaleza reduce la probabilidad de las amenazas, ¿no? Es decir, cómo tu fortaleza te pueden ayudar a protegerte en parte ante las amenazas, ¿no? Nuestras fortalezas, saber utilizar la tecnología de la información,
La amenaza, el COVID-19. Riesgo, la educación. Resultado, supimos llevar toda nuestra enseñanza con el Zoom y el Classroom y hicimos que esa amenaza se atenuara su impacto en todo lo que fue nuestra educación. Y finalmente, how can you do about your weakness to make the threat less likely? Dice, ¿cómo podemos hacer para que las debilidades, ¿ya?, puedan impactarnos, o mejor dicho, puedan producir un impacto más atenuado de las amenazas del entorno? Esta es quizás la parte más crítica de la matriz, ¿no? Porque yo tengo que identificar mis debilidades y las amenazas y cómo planteo estrategia para que las amenazas no me lleguen justo en mis debilidades porque me podrían destruir. Ahí quizás viene la parte donde las empresas, los que hacen este análisis, le tienen que poner mucho énfasis porque aquí es lo menos menos. Tus debilidades y la amenaza, ¿qué pasa si una amenaza te da en tu debilidad? Te puede destruir, ¿no? Yo creo que eso le pasó a muchas instituciones educativas, ¿no? Aquí, que yo sepa, las instituciones de educación superior pararon hasta octubre, septiembre del 2020. Pararon literalmente. ¿Por qué? Porque le dio esa amenaza que fue COVID-19, le dio una habilidad que no estaban preparados para llevar una educación virtual, para usar la tecnología de la información y probablemente también los estudiantes, ¿no? Entonces te dio duro. ¿Qué significó eso? 6, 7 meses de paro debido a la pandemia. Entonces, eso es lo que nosotros también debemos saber identificar en un análisis FODA para que obviamente sepamos sobreponernos a la adversidad, para sacar provecho de las oportunidades que nos da el entorno, para aprovechar nuestras fortalezas y ayudarnos a que las debilidades también puedan hacerse nuestras fortalezas. Son las principales estrategias que podemos utilizar y obtener de un análisis FODA. Y esto en la herramienta mural ustedes lo van a poder visualizar con bastante tranquilidad. Y aquí, como siempre, se los recomiendo. Y hasta aquí sería la presentación del análisis FODA. No sé si, estimados colegas, ustedes quisieran consultar algo o comentar algo hasta aquí. Algo que de repente quisieran compartir. ¿Qué tal, profesor Juan Pablo? Muy buenas noches. Bien. Entonces, yo voy a dejar de grabar. ¿Ya? Aquí. Vamos a